lo que es el ectodermo, pero la separación definitiva de los párpados se va a dar recién alrededor del séptimo mes. Anatómicamente hablando, va a presentar cinco capas. Desde la parte más externa hasta la más interna vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo orbicular, el tarso y más posterior vamos a encontrar la conjuntiva. La conjuntiva va a estar en relación directa con lo que es el globo ocular. Acá pueden ver una imagen mucho más esquemática, más didáctica, en donde de afuera hacia adentro vamos a ver lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, el tejido muscular, el tarso, la placa tarsal y por último lo que es la conjuntiva que va a estar prácticamente en relación con el globo ocular. Fisiológicamente los párpados cumplen una función. El párpado superior cubre alrededor de un tercio de la córnea, pero el párpado inferior apenas llega a lo que es el limbo esclerocorneal. Normalmente esa es la posición que debe tener los párpados. La función más importante, aparte de la protección del globo ocular contra las agresiones externas, es extender lo que es la lágrima y difuminar la película lagrimal para que ésta se reparta de manera equitativa en todo lo que es la córnea y poder nutrir de esa manera la córnea, porque recuerden ustedes que la córnea es una estructura avascular y su nutrición la hace a través de lo que es la parte más externa, lo hace a través de lo que es la película lagrimal. Hablando de lo que son las malformaciones congénitas, por orden de frecuencia vamos a ver que la tosis palpebral es la más frecuente, el epicanto, la blefarofimosis, el ectropion congénito, el entropion congénito, el anquiloblefaron y pueden haber situaciones mixtas. La tosis palpebral va a ser definida como la caída del párpado superior, un descenso, que este descenso de este párpado puede ser de tipo unilateral o bilateral. En este caso, las causas pueden ser una ausencia total de lo que es el músculo elevador de los párpados o inclusive una debilidad de este músculo que al retraerse no va a provocar una elevación suficiente. Por lo tanto, ese descenso va a estar marcado como en este caso. Puede ser unilateral como en esta imagen o bilateral como en este caso. Recuerden que por el momento estamos hablando de tosis congénita. El epicanto, en este caso, es un repliegue cutáneo en el canto interno. Es este pliegue que puede simular un estrabismo. Si ustedes se fijan, normalmente este epicanto se forma en pacientes de ascendencia asiática. Entonces, este repliegue da la sensación de que los ojos están desviados hacia adentro. Sin embargo, esto no es real, porque si ustedes hacen una transiluminación de lo que es con una linterna, ven que la luz se está proyectando al centro de las pupilas. Por lo tanto, esto nos indica que está en una posición, los glóbulos oculares en una posición correcta. Entonces, el epicanto. Otra de ellas es la blefarofimosis. En este caso hay una disminución de la hendidura palpebral que normalmente oscila entre los 28 milímetros de ancho y los 9 milímetros de alto. Son las dimensiones normales. Cuando son menores de ese tamaño, entonces ya hablamos de una blefarofimosis. Generalmente es bilateral porque esta patología es de nacimiento y en este caso no queda más opción como tratamiento que la corrección quirúrgica. Esto consiste básicamente en hacer unos cortes laterales y ampliar el tamaño de la hendidura palpebral. El coloboma. Cuando hablamos de coloboma, estamos hablando de un defecto en la formación o la falta de una parte del tejido. Puede haber coloboma de iris, puede haber coloboma de nervio óptico. En este caso, estamos viendo un coloboma de párpado. Vean ustedes acá que hay una falta de desarrollo de una porción de lo que es el párpado superior, ¿no? Con el riesgo que implica esto. Evidentemente, si les digo que una de las funciones es cubrir el globo ocular, proteger y lubricar, esta parte que está descubierta, obviamente no va a recibir esa protección, ¿no? Y por lo tanto van a ser propensas a una lesión corneal, una erosión, y eso puede llegar a una ulceración que puede complicarse
e incluso poder llegar a perder el ojo, ¿no? Entonces, la película lagrimal es fundamental para la subsistencia del tejido ocular y eso se encarga de ser difuminado a través del párpado. ¿Ve? Hay situaciones en las que se puede llegar a suturar inclusive esto por el riesgo que produce mantener el ojo expuesto al aire libre, ¿no? Dentro de las menos frecuentes, en este caso vamos a ver un ectropion congénito. Ya en este caso es una eversión de lo que son los párpados, en donde la conjuntiva la logramos exteriorizar. Este caso, por ejemplo, ya es un caso muy evidente, ¿no? Pero es cuando normalmente es como que los párpados se vuelcan y el tejido conjuntivo es el que se va mostrando hacia el exterior, ¿no? Entonces, ectropion de tipo congénito. Lo contrario sería un entropion de tipo congénito o un epibléfaro. En el caso del epibléfaro hablamos de un repliegue excedente, que este repliegue va a lograr empujar lo que es ese párpado y va a direccionar ese párpado hacia el globo ocular. En el caso del entropion congénito solamente, vamos a ver que esa inversión va a ser un cambio de dirección de lo que es el párpado hacia adentro. Entonces es como si se estuviera arrugando el tejido de acá y en vez de formarse como acá, todo bien hacia afuera con las pestañas, en este caso se está enrollando y lógicamente las pestañas van a ir dirigiéndose hacia adelante, hacia adentro, perdón, con las consecuencias que tiene el roce de la córnea con las pestañas, ¿no? Otra de ellas es el anquilobléfaro. En este caso hay una falta de la separación de lo que es los párpados. Entonces no ha habido una separación de los párpados. Puede ser unilateral o bilateral. Normalmente en este caso es como es congénito, entonces la conducta en este caso es la apertura quirúrgica, ¿no? Se hace un corte y se separan los párpados, ¿no? Pero en este caso, fíjense que aquí la paciente no es, o sea, no es bebé, ¿no? Entonces puede darse la situación y también la opción en este caso es quirúrgica. O puede ser también en este caso una tarsorrafia que se le haya suturado precisamente para preservar la integridad del globo ocular con la película lagrimal. En cuanto a los procesos inflamatorios de los párpados, en orden de frecuencia vamos a ver que las blefaritis son las más frecuentes, seguidos de lo que son el orzuelo, el chalacio y la dermatitis por contacto. Hablando de lo que es la blefaritis, en este caso va a ser producida por lo que es una infección por el Staphylococcus aureus. Esta infección va a ser típicamente en la base de las pestañas y va a provocar unas costras como caspa en la base de las pestañas que van a ir proliferando y si no se trata va a ir provocando lo que es una blefaritis de tipo ulcerosa que puede llegar a esto que ya estamos hablando de una lesión más grave. ¿No es cierto? Entonces, esta infección puede evolucionar a esto, puede causar la caída de las pestañas, que se les denomina madarosis, y al caerse las pestañas hay una destrucción de lo que es el complejo del folículo piloso, y ustedes saben que cualquier mecanismo de reparación, entonces va a haber un daño del folículo piloso y el mecanismo de reparación va a ser como una fibrosis o una cicatrización. Entonces, por lo tanto, va a carecer de lo que es pelo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente ya no le estaría creciendo pestañas. ¿Cómo se va a presentar este tipo de blefaritis? Con enrojecimiento y engrosamiento de lo que es el borde palpebral. Va a haber escamas, costras, de acuerdo al tiempo de evolución, y puede haber lo que es la caída de pestañas que le dice. El tratamiento en este caso es higiene de los bordes palpebrales. Se hace una limpieza acá con un producto que es Lip Clean, usamos actualmente, pero también con aceite Johnson, también eso se hace una limpieza acá con un cotonete, pero siempre eh, tener el cuidado de limpiar la base. No se olviden que la lesión no está acá, la lesión está en la base de las pestañas, ¿cierto? También se puede utilizar ungüentos oftálmicos con antibióticos para tratar de evitar la sobreinfección y además evitar que hubiera algún contacto con el globo ocular, ¿no es cierto? Alguna infección. Entonces, la higiene palpebral es fundamental. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar. El cuadro clínico en este caso, en la blefaritis de tipo ulcerosa va a ser similar a la de tipo escamosa, pero en este caso ya las úlceras van a ser de tipo sangrantes. En este caso, al ser una úlcera, también va a haber un proceso de cicatrización y la madarosis también va a estar presente, entonces la caída de las pestañas va a ser inminente y la pérdida, por si acaso, es definitiva. Hablando de lo que son los orzuelos, vamos a distinguir dos tipos de glándulas implicadas. En el caso del orzuelo interno, va a estar implicado lo que son las glándulas de Meibomian, mientras que las de los orzuelos externos van a estar implicadas las glándulas de Sayce. Además, en el orzuelo externo va a estar implicado lo que es una infección de lo que es el Staphylococcus aureus. Ese es el agente etiológico más importante. Va a haber tumefacción, enrojecimiento en el lugar del borde palpebral. Normalmente esto es doloroso. Más tienen que entender que el orzuelo, a diferencia de lo que es el chalacio, es una patología infecciosa. Y además, donde hay infección, hay inflamación, ¿no es cierto? Y las características de la inflamación son precisamente enrojecimiento, dolor, aumento de volumen, ¿no es cierto? Tumor. Entonces, todos esos signos van a estar presentes porque es una patología de tipo infecciosa y además es aguda, ¿cierto? Entonces, típicamente se va a ver así, en el borde palpebral. Normalmente esto evoluciona y esto se drena espontáneamente después de 2 a 3 días. Se puede utilizar formentos calientes para ayudar a esa inflamación y que drene lo más rápido posible, pero hay un pequeño porcentaje que cuando no drena y todo eso utilizamos lo que es la decisión quirúrgica, ¿no? El drenaje quirúrgico. Ahora el chalacio. En este caso ya no es una infección aguda. En este caso es de tipo inflamatoria solamente, pero es de tipo crónica. En este caso van a estar implicadas las glándulas de Meibomian. Esto es debido a una obstrucción del conducto de drenaje. No hay una infección. Entonces, la glándula de Meibomian, que normalmente debe drenar su contenido para mantener la secreción sebácea y dar consistencia a lo que es la película lagrimal, se tapan los conductos. Y al haber un taponamiento de ese conducto, pues ese sebo se va acumulando y va provocando esta imagen nodular, una lesión nodular que no es dolorosa. A diferencia de la anterior, no es dolorosa. Sí es incómoda, pero no es dolorosa. Puede haber signos de inflamación, pero son menos evidentes que la anterior. Y fíjense que la lesión no está en el borde palpebral, sino que está en el párpado mismo, ¿no es cierto? Es de crecimiento lento, por lo que es una inflamación crónica. Y en este caso, normal, se puede tratar en sus inicios como con antibióticos, pero un gran porcentaje llegan a un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se hace el tratamiento quirúrgico en ese caso? Aquí ustedes pueden ver el chalación acá, en esta zona de acá. Se inyecta anestesia tópica, lidocaína en el párpado y se evierte el párpado. Una vez que se evierte el párpado, entonces con una pinza de chalación logramos pinzar y contener el chalación. Hacemos una incisión con un bisturí y a través de ella procedemos a drenar lo que es el contenido más o menos quístico que hay ahí dentro, ¿cierto? Una vez que retiramos todo el contenido de adentro, colocamos un antibiótico, normalmente utilizamos en ungüento, se verifica que no haya sangrado, se realiza hemostasia y se realiza compresión simplemente. Y eso es todo el tratamiento quirúrgico del chalacio. Es un tratamiento por lo general ambulatorio. Luego tenemos la dermatitis por contacto. En este caso es un tipo de dermatitis que, como su nombre le indica, es por contacto de una sustancia que va a sensibilizar la piel. Normalmente esto se ve más en pacientes femeninas que utilizan los cosméticos, personas que se pintan los ojos, ¿no? Con algún tipo de maquillaje, qué sé yo. Entonces,
Normalmente cuando cambian de marca de maquillajes, entonces les produce una alteración de sensibilidad a nivel periocular y palpebral, por lo tanto hay una reacción de tipo alérgica, ¿no es cierto? La dermatitis es de tipo eritematoedematosa, típica, enrojecida, y el tratamiento básicamente más allá de los antialérgicos consiste en identificar la causa y evitar exponer el tejido a esa causa, ¿no? Solo así se va a curar esto, ¿no? Luego tenemos el herpes zóster. El herpes zóster normalmente está localizado en el trayecto de lo que son las ramas del trigémino, ¿no es cierto? Normalmente son unilaterales, aunque puede aparecer unilaterales, pero son muy raros. El dolor de tipo neurálgico es muy intenso y típicamente la erupción de las vesículas herpéticas aglomeradas. ¿Cuál es el problema de esto? Es la cercanía con la córnea. En este caso, la afectación corneal va a indicar la severidad de la enfermedad. En este caso hay que atacar ya con antivirales de tipo local y además vía oral, ¿no? Entonces recuerden que además les dije que el riesgo de que haya una lesión de tipo viral herpética en la córnea, siempre está el riesgo por continuidad de lo que son los nervios nasociliares, los nervios ciliares. ¿Por qué? Porque tienen comunicación con lo que es el cerebro. Entonces una infección de ahí fácilmente pasa al cerebro. Fíjense esas imágenes. Unas imágenes de un herpes zóster ya en su etapa final, costrosa. Fijen la cantidad de costras en la región frontal, rama del trigémino, y obviamente agarra también lo que es el párpado, ¿no es cierto? Esta es una infección más extensa, ¿no? Ahora hablamos de lo que son las anomalías de la posición. La primera de ellas, la triquiasis. En este caso, la orientación de las pestañas están hacia adentro. Son las pestañas las que en vez de dirigirse hacia afuera, están volcadas hacia adentro. ¿Cuál es el problema de esto? Ese raspado que hay el pelo y la córnea logra dañar y puede haber un riesgo de erosión corneal que puede llegar a producir una úlcera corneal. Pero algo muy importante, en este caso el párpado está en posición normal. La distiquiasis, en este caso hay más de una hilera de pestañas. Normalmente tenemos una sola hilera, pero en este caso hay múltiples hileras que nacen de los orificios de las glándulas de meibomio. En este caso, normalmente no llegan cuando no rozan el globo ocular y cuando están orientadas de manera que no influyen, entonces solamente hay que ir controlándolas y eventualmente son molestas para el paciente, ¿no? Pero el peligro está de que éstas se vayan a direccionar hacia adentro, ¿no? Al haber una mayor cantidad de hileras de pestañas, entonces el riesgo aumenta, ¿no? En el caso del entropión, pero este ya no es congénito, hay una inversión de lo que es el borde palpebral. Es como si se estuviera ocultando, enrollando hacia adentro. Entonces va a causar síntomas de irritación, lagrimeo, úlceras corneales y leucoma. ¿Por qué las úlceras corneales? Porque al haber una inversión de lo que es el párpado, la dirección de las pestañas, por más que estén orientadas bien, al volcarse esto, va a haber contacto con la córnea y entonces eso va a provocar una erosión que puede llegar hasta una úlcera corneal. Las causas pueden ser varias, pueden ser desde las tipos cicatrizales hasta las de tipo espasmódico que se ven principalmente en pacientes seniles o mayores, ¿no es cierto? La de tipo cicatrizal, cualquier corte que hagas o cualquier alteración de la continuidad de este tejido va a provocar que se retraiga y producir fibrosis. Y esta fibrosis puede llegar a producir lo que es el entropio, por traumatismos, por quemaduras o inclusive por infecciones, ¿no es cierto? Y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico tratando de reconstruir la posición normal a los párpados. El de tipo espasmódico normalmente ya es de tipo senil. Eso se debe generalmente a una disfunción del músculo orbicular, en donde vamos a ver una porción del párpado que va a estar hipertrofiada y una porción orbitaria que va a estar relajada. Normalmente afecta al párpado inferior y el tratamiento en este caso también siempre es quirúrgico.
¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico consiste en reposicionar al párpado a su lugar anatómico normal. Lo contrario a eso, el ectropio. En este caso ya no es una inversión, es una eversión del borde palpebral. Fíjense que hay una separación, es como si se estuviera volcando hacia afuera, ¿no es cierto? Incluso logra formar un espacio entre la conjuntiva y el globo ocular, ¿no? Va a haber una exposición de lo que es la conjuntiva tarsal. La clasificación puede ser de tipo cicatrizal, senil o, más frecuente también, el paralítico. El de tipo cicatrizal, entonces va a haber una cicatriz que va a traccionar esto y va a producir que el párpado se evierta hacia afuera, ¿no? Entonces puede ser que una quemadura haya provocado esto, un traumatismo, una sutura, por ejemplo, que hayan hecho una mala sutura. La conjuntiva va a estar expuesta, evidentemente, irritada, hipertrófica, porque también necesita de que el párpado cubra la conjuntiva, ¿no es cierto? En este caso, el paciente se va a quejar de lagrimeo de tipo activo y pasivo. El tratamiento siempre es quirúrgico. Esto del lagrimeo, ¿a qué se debe? Ustedes anatómicamente saben que la vía lagrimal tiene una porción secretora que segrega y una porción excretora que retira las lágrimas, ¿no? Pero esta porción comienza en el punto lagrimal y este punto en una persona normal debería estar en esta posición, ¿no es cierto? Solo ahí recogería las lágrimas. Pero si hay un ectropio en donde el punto lagrimal está acá, entonces todas las lágrimas que se acumulan acá no van a poder drenarse por acá. Por lo tanto, se acumulan y se va cayendo. Por lo tanto, es un lagrimeo de tipo pasivo. El ectropio de tipo senil, entonces, también afecta generalmente al párpado inferior y normalmente es por una relajación de lo que son el músculo orbicular y además ayudan estas bolsas de colgajo, ¿no? Que a veces las personas mayores tienen. Es un exceso de piel redundante y grasa que por el peso y la gravedad logran volcar esos párpados y logran evertir esos párpados en ambos ojos, ¿no? Ahí también pueden ver la hiperlaxitud que hay. Otro de tipo paralítico, en este caso, pues hay una parálisis de lo que son generalmente el nervio facial y esto provoca que haya una relajación de los músculos y por lo tanto, en el caso de los párpados inferiores, al haber una relajación y no haber tono al cerrar los párpados, entonces va a provocar esta hiperflacidez. Normalmente se va a asociar con la alagoftalmos. No va a poder este paciente cerrar completamente los párpados. Y con la consecuencia de exponer la córnea al exterior sin ninguna protección, ¿no es cierto? Entonces puede complicarse con una úlcera corneal, erosiones corneales y todo eso, ¿cierto? Hablando ya de lo que son las alteraciones de la motilidad, la ptosis adquirida, en este caso, normalmente es por una parálisis del tercer par craneal, el motor ocular externo, va, común. Patologías como la miastenia gravis, una miopatía. Además, parálisis del simpático, el síndrome de Claude-Bernard-Horner también está como una causa de ptosis de tipo adquirida. El tratamiento en este caso siempre es quirúrgico, ¿no? Pero puede haber una tosis mecánica. Ustedes pueden evaluar a este paciente si les llega y ustedes dicen, caramba, mira, aquí hay una tosis de este paciente, como que se está bajando su párpado. Pero la realidad es que en este caso la tosis mecánica se debe a una masa que está acá, ¿no es cierto? Esta masa está provocando un desplazamiento de la piel, incluso del globo ocular, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la posición del globo ocular incluso está alterada. Entonces, el tratamiento no es que este paciente tenga una tosis y reparar el párpado. Hay que tratar la causa, en este caso, que está provocando el desplazamiento de este tejido, ¿no es cierto? O puede ser de tipo aponeurótica, una flacidez de lo que es el músculo, que ya en personas seniles pues hay una relajación mucho más importante, por lo tanto, esa aponeurosis del músculo elevador del párpado está elevada, entonces va a causar que haya una disminución de lo que es ese tono de lo que es el músculo, ¿no? La blefarocalacia, aquí es una piel redundante
más frecuente en ancianos, entonces va a simular una pseudotosis, pero en la realidad no es una tosis, es un tejido que está colgando y que da esa sensación. Puede también haber una parálisis del músculo orbicular, como en la parálisis facial. Va a haber una queratitis por lagoftalmos, no va a poder cerrar los ojos, los párpados del paciente, por lo tanto va a haber una exposición de la córnea y el tratamiento es clínico de la parálisis neurológico, ¿no es cierto? Y en el caso de que haya un compromiso importante para evitar una lesión corneal mayor, se puede realizar la tarsorrafia, se suturan los párpados. Luego tenemos tumores benignos como el santelasma, es la más frecuente, son manchas amarillas, placas a nivel de la piel y en este caso normalmente se localiza en la zona interna de ambos ojos. Puede llegar a tener una forma de ala de mariposas y también en este caso el tratamiento es meramente estético. Estas lesiones no se malignizan. ¿Ya? Entonces se lo extirpa y normalmente vuelven a recidivar, ¿no? Pero es solamente estético el asunto. El quiste dermoide en este caso es un tumor de tipo congénito, normalmente situado en la cola de las cejas. En este caso, este tejido va a ser embrionario, puede tener pelos, puede tener uñas, entonces es un tejido que va a tener cualquier vestigio embrionario. El molusco contagioso es una enfermedad viral, donde vamos a ver uno o varios nódulos perlados de tipo moluscoide, y en este caso puede ser múltiple y es bastante contagioso, es muy contagioso. El tratamiento consiste en la extirpación o con bisturí o la criocauterización. Otro, los quistes de retención, en este caso son quistes transparentes implicados las glándulas de Moll, secretoras de lo que es sudor. Es un contenido transparente por el tipo de líquido que segregan estas glándulas y el tratamiento es quirúrgico. Se hace una pinchado y se drena ese. Los nevos, los lunares típicos. Hay que tratar de monitorizarlos, ¿no? Porque cualquier tipo de nevo puede llegar a malignizarse dependiendo de las características como cualquier nevo, ¿no? En este caso, un nevo del borde palpebral. Los tumores malignos normalmente se inician en el borde palpebral, generalmente en la zona de transición entre la conjuntiva y la piel. Son de crecimiento lento y tienden a ulcerarse. En este caso, el tratamiento es quirúrgico y radioterapia, siempre aumentando los márgenes de tejido para ver que el tejido sea viable, ¿no? Entonces se hace una biopsia y ahí ya se le pone como carcinoma de células escamosas o dependiendo de qué sea. Vamos a distinguir dos tipos, el vasocelular y espinocelular. El vasocelular es mucho más frecuente, pero el espinocelular es mucho más agresivo y más maligno. Y el signo de Romaña, que en este caso está asociado a la enfermedad de Chagas, que es el conocido como el chagoma. Frecuentemente por el ingreso en la conjuntiva de la piel palpebral y vamos a ver un edema del párpado y un ganglio preauricular asociado, ¿no? En ese caso, signo de Romaña, enfermedad de Chagas. Y eso es todo, jóvenes. ¿Alguna duda? Los escucho. Todo claro, doctor. ¿No hay ninguna duda, chicos? Ok. Entonces, la siguiente semana ya imagino que vuelven las clases presenciales. Entonces, se les va a informar la fecha y los temas que van a ingresar al examen. Entonces, estén atentos en los grupos, chicos. ¿Ya? Los estudiantes que pasen la siguiente semana del día miércoles pueden venir a reemplazar la clase entre semana. ¿Ya? De todas maneras, lo voy a publicar también en el grupo. ¿Ya? El miércoles es feriado por si acaso, ¿no? Eso. Listo, chicos, eso es todo por la clase de hoy entonces. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hola, doctor. Buenas noches, doctora. Hasta Noches, luego. espero. Chao, chao. Mucho, doctor. Hasta luego.